queridos hermanos. Es un gozo y un privilegio estar aquí. Digo un gozo porque hace 30 años más o menos que conozco a los hermanos. Sus hijos estaban chiquitos, todos. Ellos asistían a la iglesia de Rayón. Ellos para mí han sido amigos, hermanos, familia, porque hace muchos años que hemos compartido juntos. Es gozoso saber que en esta pequeña iglesia es una iglesia donde se adora, se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Amén, ¿verdad, hermanos? Qué gozo, qué privilegio. Bueno, esta mañana, para iniciar nuestro tema, vamos a orar, a tener una pequeña oración. ¿Les parece? Así sentados como estamos, nada más vamos a inclinar nuestro rostro para orar, o si quieren doblar su rodilla, doblen su rodilla. Bendito Dios y Padre nuestro. Hoy al abrir tu palabra queremos, Señor, que el Espíritu Santo sea el que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder escudriñar tu palabra. Tú tienes palabras de vida y vida eterna para nosotros, Señor. Permite pues que seas tú el que hable a través de esta persona, Señor, tu sierva. Ayúdame, Señor, tu palabra sea expuesta a través de tu Espíritu Santo, tan solo yo sea un instrumento tuyo. Bendícenos y guárdanos. En Jesús, amén. Bueno, hermanos, los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Y dice así: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca. Saben, hace algunos años recibí un regalo. En ese año que yo lo recibí, yo estaba en una iglesia filial. Yo siempre he sido miembro de la iglesia de Rayón, pero por circunstancias que viví en ese tiempo, no podía asistir a la iglesia de Rayón porque me quedaba lejos. Entonces asistí a una filial y en esa filial el pastor responsable me regaló un libro y yo lo empecé a leer y empecé a tener un grupo pequeño en mi casa, su casa. Y tenía un grupo más o menos como de 20 personas en los cuales predicábamos el evangelio. Llegó el momento de que algunos se bautizaron, otros se fueron a otras iglesias, en fin. Pero yo me quedé con el libro porque el pastor me dijo, es para usted. Primero me lo había dicho que me lo prestaba. Y escudriñando el libro, estudiándolo junto con la palabra de Dios, vienen unos sermones, una serie de sermones que se llaman las bienaventuranzas bíblicas de Apocalipsis. Y no sabía, queridos hermanos, qué predicar esta semana porque mis hijas se me enfermaron de COVID, yo me enfermé de COVID, pero por la gracia de Dios yo nunca me enfermo gravemente. Yo siempre duro 2, 3 días y salgo adelante porque Dios es misericordioso conmigo. Entonces no alcancé, yo tenía preparado yo quería preparar otro sermón, pero me pareció grato compartirles este sermón y creo que va ad hoc con la escuela sabática. El libro de Apocalipsis, vamos a ver, primero vamos a ver quién es el autor. Sí sabemos nosotros quién es el autor del libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí sabemos o no sabemos? No, Juan no es.
¿Quién es el autor? El autor. No el escritor, exactamente. El autor del libro de Apocalipsis es nuestro Dios. El que dictó y fue copartícipe, colaborador, el Espíritu Santo. Y el que escribió fue el apóstol San Juan, ¿verdad? Y hablemos un poquito del escritor. El escritor estaba confinado en una isla, que era la isla de Pasmos, una isla rocosa, una isla de cantera, no había hierba, no había árboles, no había agua corriente, no había más que una cuevita chiquita donde se podían quedar a refugiar los que vivían ahí. Entonces, era una vida muy difícil, muy cruel. Y al estar estudiando este sermón me di cuenta que ¿cuántos de nosotros podríamos vivir en un lugar así como el apóstol Pablo? Trabajando duro, de sol a sol, con poco alimento, con poca agua, sin luz más que la luz del sol, sin nadie más que preguntarle o pregonarle, hablarle del gran amor de Dios, porque las personas que estaban ahí no aceptaban, lo tenían ahí al apóstol Pablo, porque le decían que era un ateo, que él no adoraba al gobernador romano, al emperador romano, el apóstol Juan, perdón, sí hermana, discúlpeme. Entonces, ¿por qué? Pero sin embargo dice que el apóstol Juan ya era un adulto. Imagínense cuando anduvo con Jesús, ¿qué edad tendría el apóstol Pablo? Dice que era un joven, era el discípulo amado, era el más joven de todos, el que se le recostaba en el seno a nuestro Señor, el que escuchaba las palabras de amor. Y ahora, a sus 80 años aproximadamente, estaba trabajando un trabajo forzado, cortar cantera. ¿Quién de nosotros ha tomado un marro y roto una piedra, no cantera? La cantera creo que es un poquito más fácil, pero la piedra, si el simple hecho de coger un martillo y hacer una banca de esa o una silla, no es fácil, por eso dice que cada uno tenemos un oficio y un don que Dios nos dio. ¿Saben? El otro día yo me puse a arreglar una silla en mi casa. Dije, ay, ¿qué tan difícil será? ¿Y saben qué? Sí, me golpeé los dedos de la mano. Y mis manos son hasta cierto punto sagradas en el aspecto de que trabajo con ellas, hermanos. Yo soy odontóloga. Entonces tengo que trabajar y tengo que ser muy fina en mis trabajos. Entonces, si me golpeo mis manos, son mis herramientas de trabajo. Y no puedo trabajar, no puedo hacer las cosas como Dios quiere. El apóstol San Juan estaba él trabajando lo que no estaba acostumbrado a hacer. Él estaba acostumbrado a un trabajo rudo, sí, de pescador y predicador, ¿verdad? Y sin embargo, ahora estaba haciendo un trabajo difícil, solo, batallándole, pero sin embargo, Dios le habló. Y ahí nos dice, en Primera de Pedro 1:21. Primera de Pedro 1:21 nos dice así. Dice, a ver, espérenme, sí, Primera de Pedro. Muy bien. ¿Saben? Voy a dar algunos textos bíblicos
y me gustaría que participaran. ¿Les parece? ¿Sí? Para hacerlo más dinámico, más rápido. Yo leo primera de Pedro 1:21, me gustaría que alguien tomara segunda de Pedro 1:19. Muy bien, hermano. Y me gustaría que alguien tomara segunda de Timoteo 3:16 y 17. Y empezamos con primera de Pedro. Dice que el apóstol Pablo estaba en la isla de Patmos y que se sentía triste, cansado. Entonces escuchó la voz de Dios. Y la voz del Espíritu Santo. Porque él estaba triste, estaba muy triste. Él se sentía desanimado, se sentía cansado, se sentía inseguro. Decía, ¿verdaderamente Dios me ha olvidado? ¿Dios me ama? Y él recordó estas palabras del Salmos 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego le llegó la inspiración. Pero dice ahí en primera de Pedro, mediante la cual creéis en Dios, quien ha resucitado de los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en Dios. Dice, el apóstol encontró en Dios su esperanza, ¿verdad? Y las palabras de esta escritura dice, ahí en 2 de Pedro 1:19, hermano. Dice, además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Cuando escuchó, Dios le dijo, acuérdate de esto, Juan, acuérdate de esto. Y también acuérdate lo que le dije a Timoteo. ¿Qué dice Timoteo? Sí, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Entonces dice aquí que el apóstol Juan oyó claramente la voz de Dios como un sonido de trompeta y de muchas aguas, como una cascada. Imagínense nosotros poder escuchar la voz de Dios. Así, tan claro, como estruendo de muchas aguas, dice, como estruendo de muchas aguas, como una cascada corriente. ¿Ustedes han estado cerca de una cascada? ¿Y cómo la oyen? Muy fuerte, ¿verdad? Muy armoniosa, porque a pesar de que es fuerte, es armoniosa. Y es algo que te inspira. Y esto fue lo que escuchó el apóstol Juan. Muy bien. En el versículo que leímos de Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía y guarda en ellas lo que están escritas. Dice, aquí hay 3 bendiciones. ¿Cuál es la primera? Bienaventurado el que lee. Muy bien. La segunda es oye. Y la tercera es las que guardan. Qué bienaventuranzas hermosas, ¿verdad, hermanos? Bienaventurado el que lee, porque si nosotros leemos, vamos a conocer la palabra de Dios. Y dice, bienaventurado el que lee. Y el libro de Apocalipsis inicia con estas palabras.
revelación de Jesucristo, que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder, y las declaro enviándolas por medio de su ángel a mi siervo. ¿Quién? Juan. Muy bien. El libro de Apocalipsis es un libro que para muchas gentes, aún en estos tiempos, es velado. Es un libro que les da temor, que les da angustia, que les da miedo, que les da un pánico. ¿Por qué? Porque nunca lo han leído con la promesa de la bienaventuranza. El libro de Apocalipsis es un libro revelado a través del apóstol Juan y entendido por los siervos de Dios a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de gozo. En él encontramos las 7 bienaventuranzas. Hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Se las voy a decir, hermanos, por si ustedes quieren leerlas en su casa. La primera está en Apocalipsis, la que estamos leyendo, 1:3. La segunda está en Apocalipsis 14:13. La tercera está en Apocalipsis 16:15. La cuarta está en Apocalipsis 19:9. La quinta está en Apocalipsis 26:6, 26, perdón. Y la sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima, perdón, está en Apocalipsis 22, del 7 al 14. Cada una de ellas es una promesa. Las bienaventuranzas, sí, es 1, 3, 4, 14, 13, 15, 16, 19, 20, 19, 9, perdón, 26, 22, 7 y 22, 14. Cada una de ellas son palabras de vida, para vida eterna. El apóstol Pablo, cuando oyó esto, lo escribió. Y lo escribió refiriéndose a las costumbres del pueblo judío en ese tiempo. Que el pueblo judío se reunía en las sinagogas para leer la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús llegó y se acercó y leyó el libro de Jeremías, ¿verdad? Donde hablaba de él, dice, donde hablaba de él. ¿Y qué dijo el pueblo? El pueblo estaba reunido y escuchó atentamente la palabra de Dios. El pueblo reverentemente oía la palabra de Dios. El pueblo reflexionaba de su estado en el cual se encontraba en esos momentos. Como hace momentos atrás el hermano nos dijo, reflexionemos en qué tiempo estamos viviendo y en qué condición nosotros nos encontramos. Es el momento, hermanos, el momento de reflexionar, el momento de consagrarnos, el momento de escuchar las palabras maravillosas que Dios tiene para nosotros. Es el momento del cual escuchar el plan de salvación que tiene Dios para nosotros, para los momentos finales. Dice, escudriñad las escrituras porque en ellas tendréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan señala que no hay temor en el libro de Apocalipsis. ¿Alguna vez ustedes han sentido temor al leer el libro de Apocalipsis? Sí, exactamente lo que dice el hermano es cierto.
que cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios a profundidad, a leerla al principio, cuando uno no está en una relación constante con Dios, sí nos da temor, sí nos da miedo, sí nos da, ay, ¿qué irá a hacer de mí? Pero al ir escuchando y a ir leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay promesas maravillosas, hermosas en la palabra de Dios. Así es, hermana, da miedo, da temor, pero luego cuando escudriñamos dice, no nos dejaré solos, yo estaré con vosotros, ¿cuánto? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces por eso dice que nosotros debemos tener una relación constante, una relación cercana, una relación personal. Cada uno debemos tener una relación personal. La salvación es personal. La salvación, si usted, hermana, escudriña y estudia la palabra de Dios, invita a su esposa, pero le dice, ¿sabes qué? Ahorita no, al ratito. La salvación es personal. El escudriñar las escrituras, uno invita, pero la decisión también es personal. El apóstol Pablo nos dice, no tengamos miedo, debemos escudriñar las escrituras. La bendición de escuchar y escudriñar la palabra de Dios hace que nos reunamos en público. ¿Cierto o no es cierto? Claro, porque si nosotros estamos solitos, ¿cómo nos vamos a sentir solitos? Sí, está papá Dios, pero no tenemos a alguien con quien platicar. A ver, ¿cómo te llamas, hermoso? Obed, muy bien, Obed. Si tú no tuvieras a mami, tuvieras tú solito y nomás platicaras con Dios, si tú le quisieras decir a alguien, ¿sabes? Cristo viene y viene pronto, Él quiere algo mejor para ti y no tienes a nadie con quien decírselo, ¿cómo te vas a sentir? Mal, sí, por eso es que nos dejó, dice, por eso nos dejó los cultos de reunión. ¿Por qué? Porque al escudriñar la palabra, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de compartir con nuestros propios hermanos y salir y compartir con aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios. Es para estimularnos, para amarnos mutuamente, es para estar unidos en Cristo, para sobrellevarnos los unos a los otros, ¿verdad? Para poder manifestar el amor de Dios a otros. Cercano está el día de Jehová. Cercano está que debemos estar nosotros unidos, unánimes, juntos, orando para permanecer en las pruebas de crisis. En las crisis, si nosotros no estamos unánimes, juntos, hermanos, solos no podemos salir adelante. Tenemos que estar unidos en reuniones. El apóstol Juan sí se sentía solo. Él estaba solo, aislado en esa isla y sentía que Cristo lo había abandonado. Sí sentía. Y él oró. Él dijo, Señor, no me abandones. Y fue cuando le fue revelado el libro de Apocalipsis. Por eso, hermanos, debemos estar unánimes, juntos, reunidos, para que juntos podamos estar en oración y recibir el poder del Espíritu Santo y podamos predicar a otros las buenas nuevas de salvación. Hay muchas bendiciones al oír la palabra de Dios. Hay bendiciones que podemos encontrar en ellas. Primero, encontramos la paz. ¿Verdad que sí?
Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿encontramos paz o no? ¿Qué otra bendición han recibido ustedes? Yo les pregunto, yo sí he recibido muchas. Pero ¿qué otra bendición han recibido ustedes al escuchar la palabra de Dios? Esperanza. ¿Qué otra bendición han recibido? Aliento. ¿Qué otra bendición han recibido? Consuelo, alegría, gozo. Hay muchas bendiciones que recibe uno al escuchar la palabra de Dios. Por eso dice, primero, dice el apóstol, debemos estar atentos a leer y luego a escuchar. ¿Saben? Hace aproximadamente 6 meses, no, un año, me detectaron a mí un cáncer. Cuando a mí me detectaron el cáncer, yo le dije, Señor, en tus manos estoy, en tus manos me pongo, haz conmigo tu voluntad. Y quiero que sepan que sí, al principio me dio cierto temor al escuchar la palabra cáncer. Y más porque mi hermano el mayor también tenía cáncer. Entonces ya éramos 2 de la familia que teníamos cáncer. Y más porque mi esposo había fallecido de un cáncer cerebral. Y más porque mis hijas se iban a quedar solas. Y yo recuerdo que le dije, Señor, haz tu voluntad en mí. Tú sabes que mi esposo falleció de cáncer. Tú sabes que mis hijas se van a quedar solas. Tú sabes el plan que tienes para mí, en tus manos me pongo. Mi hermano falleció a los 2 meses de habernos detectado los 2 cáncer, pero a mí me ha prolongado la vida y me la prolongó, porque Dios hizo un milagro en mí. Dios hizo el más maravilloso milagro, hermanos, de detener el cáncer ahí. Lo detuvo, hermanos. Me quitaron mi órgano que estaba dañado y por la gracia de Dios estoy aquí. Y yo le pregunté a Dios, así como el apóstol Pablo, ¿qué planes tienes tú para mí? ¿Y saben? Ayer me contestó. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Me dijo, tengo planes para ti. Los planes que tengo son de dar a tus hijas, llevarlas hasta tus pies. Mis hijas, ellas iban a la iglesia, ahorita están desanimadas, hermanos. Mire, yo oro por ellas, oro con ellas, les hablo del amor de Dios. Pero ¿saben qué hacen? Me rechazan. Me rechazan cuando yo les hablo y yo les digo, a mí no me están rechazando, lo que le dije al hermano. Rechazan a Dios, que les está dando una oportunidad de que no se pierdan. Pero el espíritu de profecía dice, la oración de una madre va a ser escuchada hasta el final de los tiempos. Queridos hermanos, yo me paso en la mañana, en la noche, a todas horas pidiéndole a Dios por mis hijas, por mis hermanos que tampoco están dentro de la iglesia, por mis amigos a los que les estoy compartiendo el mensaje de salvación, por mis vecinos que por la gracia de Dios no se han convertido todavía, pero han cambiado, hermanos, han cambiado. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros leemos y escuchamos las palabras de la profecía, es que hay transformación en nosotros. Y cuando hay esa transformación en nosotros,
Otros, como dice la palabra de Dios y como dice el himno, otros pueden a Cristo, ¿qué? En nosotros ver. Qué maravilloso es que otros puedan a Cristo en nosotros ver, ¿verdad? Y no me vanagloreo, hermanos, porque en vano está en mí vanagloriarme, porque yo sé que mi Redentor vive y yo sé que este cuerpo todavía le falta ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Cada uno debemos de alumbrar con la luz que recibimos de la palabra de Dios. Cada uno debemos ser una antorcha viva. Una antorcha que podamos a otros encender. Y si nosotros no encendemos a otros, es porque todavía no hemos tenido esa transformación. Es difícil, hermano, es muy difícil. Para cuando nos damos cuenta, decimos, Señor, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué no he dejado de hacer? ¿Qué no he hecho en estos años de vida que me quedan? Si recuerdan ustedes, cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó de donde estaba, casi ya en el trono de Egipto. Pero Dios no quería eso. Dios no quería eso. Dijo, te voy a llevar, ¿a dónde? Al desierto. Para que quites de ti toda inmundicia, todo mal hábito, toda mala costumbre. Y yo, cuando me detectaron el cáncer, dije, Señor, tú me estás invitando a que quite todo lo malo que hay dentro de mí. Deja el mundo atrás. Te invito a que vuelvas a mí. Así nos invita a nosotros. A veces podemos pasar una enfermedad, a veces podemos pasar pérdida de trabajo, pérdidas económicas, pérdidas de casa, pérdidas de un hijo, muchas pérdidas, pero Dios de nuestra propia libertad también, así como la pasó el apóstol Juan. Él perdió su libertad de predicar, su libertad de hablar, su libertad de exponer la palabra de Dios. Ahorita nosotros todavía tenemos libertades, hermano. Cercano está el tiempo en que lo vamos a perder. Cercano está. ¿Estamos preparados para eso? La palabra de Dios es muy clara. Dios nos pide, ahí en Isaías 55, 10 y 11, nos dice así, como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino hace germinar y producir la semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de nuestra boca. No volverá vacía, antes bien hará lo que yo quiero y prospere en orden. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que debamos hablar. Para que la palabra de Dios que llegó a nosotros no esté vacía. Porque puedes llenar, ¿verdad que puedes llenar? Como una vasija la podemos llenar de agua, hasta que rebose. Pero si esa vasija no comparte, es vana. Así nosotros. Nuestra vida va a ser vana si nosotros no compartimos la palabra de Dios. Por eso dice, bienaventurado el que oye, el que lee y hace las cosas de esta profecía. Y entonces la palabra bienaventurado, ¿qué es? Gozo, felicidad, paz, alegría. Poder contar a otros las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros.
para el final de nuestros tiempos. La bendición puede producirse a través de la palabra de Dios. El profeta Jeremías en Jeremías 13, 15 y 17 dice, y escucha y oí, y no seas arrogante, si no oís esto en secreto, lloraré a causa de vuestra soberbia. Nosotros dice que escuchemos atentos, no en secreto, que debemos pregonar, porque dice que cuando Dios venga va a ser el llorar y el crujir de dientes. Qué triste. Cuando nosotros no podamos, que queramos, pero ya es demasiado tarde. Estamos viviendo los tiempos finales de la historia. Jesús nos invita claramente a través del libro de Apocalipsis. Nos invita en el capítulo 14. Vamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Ahí nos dice lo que nosotros debemos hacer. 14:6. Y dice así: y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está haciendo la invitación? Que debemos predicar que Cristo viene pronto. Porque Cristo es el evangelio, ¿verdad? Es el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y dice, debemos pregonarlo a mi amigo, a mi hermano, o a nomás a los que nosotros queremos. Dice que a todos. A él no dijo que no predicara a los rateros. Él no dijo que no predicáramos a los asesinos. Él no dijo que no predicáramos a los homosexuales. Él no dijo que predicáramos, él no nos dijo que no predicáramos a las prostitutas, ¿verdad? Él dijo que a todos, sin excepción de personas. Cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el apóstol San Juan vio todas y cada una de las cosas que Cristo hizo. Echó fuera demonios, sanó a los enfermos, habló a los del Sanedrín. ¿Cuántos fueron del Sanedrín? ¿2? ¿3? Tan solo uno. ¿Quién fue? Nicodemo, dice que fue a buscarlo, dice, de noche, y de noche fue a buscarlo. Porque tenía pena, tenía vergüenza de que lo vieran los otros. Pero dice que nosotros debemos hablar a todos, sin excepción de personas, ni rango sociocultural, ni rango económico. Dice que a todos, en cualquier condición que se encuentren, no importa. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros a personas que están tiradas en la calle, ebrias, drogadas, abandonadas, y le hemos hablado o los hemos cubierto o les hemos dado algo? ¿Saben? Les voy a contar una experiencia de hace muchos años. Yo tengo muchas experiencias, hermanos. En mis 60 años que he vivido, Dios ha estado conmigo desde niña. Y me ha dado muchas, muchas experiencias de vida. Y vida, de veras, que me ha rescatado de la muerte, hermanos. No una, de la muerte en un año me rescató 7 veces, hermanos. Y en una ocasión de las que me rescató,
yo iba a trabajar. Yo recién había egresado de mi carrera y me tocó trabajar en una comunidad. Y yo tenía que salir muy de madrugada. Yo salía de mi casa a las 4 de la mañana, hermano. Solo. Tenía que caminar 1 kilómetro para tomar el camión. Y recuerdo que iba yo apenas saliendo de mi casa y di la vuelta. Y estaban unos muchachos tomando en un carro. Me vieron, cuando di la vuelta dijeron, ay, ahí viene, sola, joven. No hay nadie, pues presa fácil, ¿verdad? Uno es presa fácil. En ese momento, cuando yo los vi que se salían, abrieron las puertas del carro, dije, ay Señor, ten misericordia de mí y tú haz lo que tengas que hacer. ¿Saben qué, hermanos? Fue una cosa hermosa, maravillosa que Dios hizo conmigo. Dios me dio la oportunidad. Iba caminando, esta era la banqueta, este era el carro. Brinqué. ¿Cómo? Solamente Dios sabe, que Él fue el que me ayudó. Brinqué el carro hasta el otro extremo. Y de ahí en adelante, los muchachos se quedaron así viéndome, y de ahí en adelante hubo un perro grande que me acompañó todo el camino hasta que llegué a donde tenía que tomar el camión. Cuando yo iba a llegar a tomar el camión, faltaba media cuadra. Y volteé, y yo iba platicando con el perro durante el camino, le dije, gracias por haberme acompañado, gracias, porque yo sé que Dios te mandó. Todo el camino iba yo platicando, llorando y hablándole de la palabra de Dios y de las promesas que Dios tiene para nosotros. Antes de llegar, el perro desapareció. Y cuando crucé la calle, me dijo un taxista, me dijo, oiga señorita, me dijo, ¿su perro? Qué inteligente. Le dije, sí, dice, mire, llegamos, usted llegó aquí a la esquina y se devolvió. Le digo, bendito Dios, que se devolvió, no sé a dónde, porque solamente Dios sabe. Pero de esas, hermanos, tengo muchas. Dios me ha salvado de 7 veces me salvó de la muerte en un año, hermanos. Y esa fue una de tantas, de esas 7 veces que me salvó. Así como salvó al apóstol Juan de la muerte, porque era lo que quería el emperador romano, matarlo para que no predicara. Pero dijo, mejor lo voy a desterrar, porque si lo mato lo hago mártir, dice, ¿verdad? Y lo van a adorar, y van a creer más en él, y van a creer más en la palabra de Dios, y van a creer más en ese Dios que predica. Mejor, dice, lo destierro. Pero aún, sin embargo, Dios tenía planes. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, hermanos. Ese plan que Dios tiene para nosotros es un plan de vida y vida eterna. ¿Qué plan tiene para usted, hermana, en su vida? ¿Qué plan tiene Dios para usted, hermano, en su vida? ¿Qué plan tiene para ustedes en su vida, Dios? Si estamos aquí, es porque todavía el plan de Dios no se ha cumplido en nuestra vida. Yo, ¿saben? Ahora que tuve el cáncer, que me hospitalizaron, yo les dije a mis hijas me decían, mamá, no te mueras. Le dije, no es mi voluntad que yo me muera, es la voluntad de Dios, si es así. Le dije, pero una cosa sí les digo, le dije que ustedes nunca van a estar solas, Dios va a estar con ustedes. Y otra cosa también les digo, que si Dios decide que hasta aquí llegó mi vida, es porque yo ya cumplí mi misión que tengo en esta tierra. ¿Cuál es nuestra misión? De llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que no lo conocen. ¿Cuál es nuestra misión? Es de decirles a otros que Cristo está a la puerta. Y señales hay muchas, hermanos.
Y esta semana que transcurrió, el lunes para ser exacto, se abrió un agujero negro grande en el espacio. Y dije, gloria a Dios. ¿No dicen gloria a Dios? Porque, ¿saben dónde se abrió? En el oriente. ¿De dónde va a venir el Señor? Allá había una nebulosa grande y esa nebulosa se fue desintegrando y se fue abriendo el espacio. ¿Qué está diciendo? La puerta se está abriendo, hermanos. Cristo viene y viene ya, viene pronto. Gloria a Dios por ello. ¿No están gozosos? ¿No es una bienaventuranza saber que Cristo viene y que tiene preparado algo para nosotros? Sí, dice, en el mundo tendréis aflicción, tendréis angustia, mas no os preocupéis, ¿por qué? Yo he vencido al mundo, dice Cristo. Y nadie fuera de Cristo puede lograr alcanzar la victoria si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Los apóstoles creyeron, cada uno. Y una de las bienaventuranzas en Mateo, vamos a Mateo, en el libro de Mateo 5. Dice ahí, bienaventurados cuando sois por mi causa, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, sí, mintiendo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido esa prueba? No. Fíjense que yo estoy pasando por eso ahorita. Yo tenía una amiga así de muchos años, 20 años. Y ha estado vituperando, ha estado hablando de mí. Y le dije, Señor, si es causa de tropiezo para mi vida personal, yo ya le hablé. No uno, en estos 20 años le he hablado muchas veces del amor de Dios. Yo le digo, aléjala. No quiero que sea alguien que vaya a causarme más daño del que me está causando. Y le digo, Señor, tú dices que por tu causa vamos a ser vituperiados y hablan mentiras y cosas, y de veras ha hablado mentiras. Y es triste saber que hablan mentiras de nosotros, pero Dios nos ama. Dios nos ama. Y para terminar, les voy a leer un párrafo de Espíritu de Profecía. Y esta matinal, un devocional de hermana White, yo la tengo una que es de mi edad, que tiene 60 años, de la hermana White. Pero esta me gustó porque dice, Maranata, el Señor viene. Y aquí viene, dice, ha de proclamarse el mensaje para que despierte a la iglesia. Ha de hacerse todo esfuerzo para que la luz de Dios sea manifestada. Se ha instruido en el sentido de que la profecía de Daniel y Apocalipsis deben de imprimirse en pequeños libros y explicaciones necesarias para que el mundo entero se dé cuenta de que Cristo viene. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán los libros de Daniel y Apocalipsis y la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Estudiad pues el libro de las revelaciones de Daniel y de Apocalipsis. ¿Para qué?
a través de ella podamos llegar a otros el mensaje de salvación. Creo, hermanos, que tenemos una gran tarea de hablarles a otros que Cristo viene. Y viene ya. Por eso debemos estar gozosos, felices de compartir, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Que Dios les bendiga, es mi deseo y oración en esta mañana.